episodio del podcast En Familia. Este es un espacio creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas relacionadas con la crianza y la educación. Yo soy Diana, tengo a mi lado a mi compañero Dani. Bienvenidos a una continuación de la primera parte en la que habíamos hablado sobre... Habíamos hablado sobre qué papel tenemos como familia en las tareas escolares de los hijos y en sentido amplio en la adquisición de responsabilidades por parte de nuestros hijos, de los menores que conviven con nosotros, que todavía están forjando ese concepto y todavía hablábamos de que estaban en pleno aprendizaje y cómo podíamos acompañar y guiar ese aprendizaje como adultos que somos y expertos en la asunción de responsabilidades que en realidad somos. Exactamente, pues nos vamos a centrar ahora más en etapas, digamos, infantiles, infantil y primaria, etapa, digamos, de infantil y primaria, niños hasta, vamos a decir, 12 años aproximadamente, ¿no? Porque es bastante diferente una cabecita más pequeña que está en proceso total de estructuración, ¿no? Y una un poquito más grande, que ya, si lo hacemos de una cierta manera en la primera etapa, pues efectivamente va a repercutir en la segunda, que vamos a tener esa cabecita un poco más estructurada, ¿no? Sí, incluso la evolución de qué significa tener responsabilidades, la evolución de qué significa hacer cosas en casa, entender esa separación de lo que hacemos en el colegio, de lo que hacemos en casa, de lo que es juego, de lo que es tarea, va a ir evolucionando y va a ir teniendo muchos cambios. Si no vigilamos y si no prestamos esa ayuda, que les vendría bien, quizás que queden muy difuminadas esas fronteras pueden no estar ayudando en la consecución del objetivo, que es que sean adultos capaces de organizar sus tareas, de responder bien a sus responsabilidades, etc. Exactamente. Vamos a empezar con la etapa infantil, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Efectivamente, en infantil la mayoría de los casos no tienen deberes, no tienen tareas, ¿no? Desde el cole no vienen con tareas. Pero sí que es una etapa importantísima para poner unos cementos, vamos a decir, ¿no? A esta actitud de mis responsabilidades, mi tiempo, cómo lo organizo, qué hago, ¿no? Con él. Y allí, por ejemplo, las tareas de casa pues son bastante importantes. No son tareas que vienen desde el cole, pero no son unas responsabilidades que nuestros hijos iban adquiriendo, pues bueno, podría ir bien. Por otro lado, sí que podemos relacionar esos conceptos que en el colegio ellos trabajan, relacionarlos en casa y generalizarlos a la vida real, ¿no? Pues a veces incluso empiezan a aprender pues sumas, restas, cuando son chiquitines, pues bueno, hacer un bizcocho, por ejemplo, te ayuda bastante, con la ayuda de tus padres, pero bueno, el bizcocho de limón de 3 tazas, 5 tazas de harina, pues eso incluso te puede ayudar bastante. Cocinar me parece que es abrir las puertas a la vida, ¿no? Y al aprendizaje del colegio llevado a casa. En realidad no hay una separación formal y no hay, entre comillas, deberes, o no debería, o sea, o no como los conocemos o como estamos acostumbrados que son deberes en infantil, porque los contenidos de los aprendizajes que hacemos en infantil, al final, casi todo es aprender a usar mi propio cuerpo, aprender a pilotarme en el entorno y a responder a estímulos del entorno, aprender a utilizar mi propio cuerpo, aprender a conductas de autocuidado, etcétera, etcétera, que es imposible no generalizar en casa porque al final es el único contenido que nos interesa y al final nos interesa más que sepa ponerse el abrigo, ya no tanto porque sea un contenido de infantil que esté en un currículo determinado tal, sino porque va a necesitar salir a la calle con un abrigo. Entonces, cuanto más seamos capaces como adultos de darle el tiempo que necesita para ponerse el abrigo y elaborar estrategias, que son estrategias muy divertidas, lo tiran al suelo, hacen la voltereta, y ver cómo evolucionan esas estrategias, incluso dar cierto modelado, dar cierta ayuda, decir, mira, pues para ponerte la camiseta, la parte de adelante, la parte de delante, a lo mejor haciendo estos 3 pasitos previos te va a ayudar. Entonces, son contenidos como tan básicos, que para nosotros son completamente cotidianos, que no tenemos conciencia de que le estemos ayudando en tareas escolares, entre comillas, o en su aprendizaje. También corremos el riesgo de que, como nos parece tan básico, perdamos la paciencia y prefiramos hacerlo nosotros rápido. Venga, no, ponte el abrigo, te lo ponemos ya, tal, y no le damos ese tiempo. Que no digo que siempre haya que dejarle 20 minutos para que se ponga un calcetín, pero si un día tenemos 20 minutos, ¿por qué no va a estar 20 minutos jugando a ponerse el calcetín? Que para él es importante, para configurar y para afianzar determinadas maneras de moverse, determinadas conductas de motricidad, sí. etc. Sí, y es verdad que entre semana muchas veces, pues bueno, vamos un poco corriendo porque puede que tengamos que llegar al cole, llegar al trabajo, pero el fin de semana lo tenemos para eso, para, bueno, pues tienes que vestir. Efectivamente hay que poner a veces tiempos. Yo que tengo 2 hijos pequeños sé, además los míos son muy relajados. Hay que poner a veces tiempos, ¿no? De que, lo siento, tienes 5 minutos para ponerte calcetines y zapatos,
que vamos a tener que salir por la puerta y vamos a salir tal cual, como estás. A veces, si sales con los zapatos en una bolsa, pues de verdad es muy efectivo. La segunda vez no sé si lo volverán a hacer, pero sí, hay que dar ese tiempo. Es que los niños yo creo que viven mucho en el momento, aquí y ahora, ¿no? Y entonces ellos no tienen efectivamente esa visión de que tengo que llegar, la hora es tal, y viven un poco pues experimentando. Tiene que haber momentos de dejar, ¿no?, que hagan. Pero viven en el presente porque la abstracción del futuro es como muy compleja y es también un aprendizaje, es algo que se va desarrollando y se va construyendo. Que decir tienes 5 minutos para ponerte los calcetines en las zapatillas, al final es una muy buena tarea es lo que hablábamos de tarea escolar, no son deberes como tal, pero ya son muchos conceptos que tengo que tener en cuenta. Vale, 5 minutos, es que es poco tiempo. Y sé que tengo que ponerme primero los calcetines y luego las zapatillas. Tengo que priorizar, estoy jerarquizando de qué hago primero. Me pongo un calcetín y una zapatilla y luego otro calcetín y otra zapatilla, o los dos calcetines. O sea, empiezan a generar estrategias que para nosotros parecen súper sencillas y súper cotidianas, pero que en realidad para ellos tienen que hacer la estrategia y tienen que pensarlo, hacer un plan, que no lo hacen conscientemente, pero en realidad su cabeza es lo que está haciendo un plan, está haciendo además, ¿cómo pongo las manos para meterme en el zapato? Se me queda un dedo fuera, se me ha quedado un dedo fuera, ¿qué hago? ¿Me lo quito entero? ¿Intento meter el dedo? Son un montón de pequeñas tareas, un montón de problemas que tienen que ir resolviendo sobre la marcha. A lo mejor 5 minutos son pocos minutos para una tarea tan epopélica como ponerse un calcetín. Efectivamente, depende de la edad. Y luego, en cuanto en relación a las tareas, realmente a los niños les encanta, o sea, tener responsabilidades, porque una de las necesidades básicas de las personas, de todas las personas, una de ellas, que son solo tres básicas, es el ser capaz, sentirme capaz de hacer cosas. Entonces, cuando les das tareas en casa y las hacen, un día mi hijo vino con una hoja que habían hecho en el cole y lo primero que había puesto de las cosas que más le gustan en la vida hacer, ¿no?, a los 5 años, era dar de comer al gato, porque es su tarea, una de las tareas que tiene que hacer en casa, ¿no? Y lo ve como algo divertido porque realmente es capaz de hacerlo, ¿no? Y a mi hija le encanta regar las flores, pero bueno, no siempre es quiero decir, pequeñas tareas. A veces incluso hay tareas que no les gustan, pero hay que hacerlas, ¿no? Como quitar la vajilla. A muchísimos niños les parece divertido, a los míos, por ejemplo, no, pero lo tenemos que hacer. Y no podemos hacer otra cosa, tampoco tenemos un castigo, pero no podemos pasar a hacer otra cosa hasta que no hayamos descargado el lavavajillas. Porque a la hora de cenar, si queremos cenar, necesitamos platos. Y es una consecuencia natural a veces de... Muchos padres me preguntan, ¿y qué hago? Mi hijo no quiere recoger su plato de la mesa. Pues déjalo allí. Muchas veces necesitamos simplemente un poco de calma. Lo dejas ahí, viene la hora de la cena, pues no sé, o tendrá que comer en el mismo plato, o se lo tendrá que lavar, o algo tiene que hacer con él, ¿no? A veces dejar que la naturaleza pues haga su papel allí, ¿no?, en cuanto a las tareas y las responsabilidades, también es benéfico. Necesitamos paciencia. Eso a veces es complicado conseguirla. Es mucho más incómodo para nosotros que para ellos, en realidad, que a lo mejor ellos tienen el mismo plato, pues ya tengo un plato como aquí y ya está, y no le ven el significado. Y hay muchas tareas que ellos no van a ver qué consecuencias tiene después, pero les podemos explicar, mira, si no recoges la ropa que tienes allí, yo luego tengo que ir, coger cada cosa, meterla antes de poderla recoger. ¿Qué pasa? Que yo pierdo tiempo, que yo tengo que hacer muchísimas más cosas. Entonces, si tú no me ayudas con esto, yo pierdo este tiempo. Si yo pierdo este tiempo, yo tengo luego menos rato para hacer cosas para mí o para compartir tiempo contigo. Entonces, tomar conciencia de que la casa es de todos, que ellos forman parte y que esas tareas, esas responsabilidades, esa aproximación al concepto de responsabilidad va a costar, porque no es natural y lo que nos va a salir natural es intentar escaquearnos, intentar no hacerla, quejarnos, tener rabietas. Como adultos tenemos que, primero, motivarles con toda la vehemencia que seamos capaces a que las hagan, pero también comprender que sus estrategias de evitación no son algo que hagan para fastidiarnos a nosotros, no son algo que hagan porque sean particularmente vagos, sino porque es lo que el cuerpo al principio te pide. O sea, al principio tu primera reacción ante algo que no quieres hacer es no hacerlo y buscar cómo evitarlo y luego ya aprender a hacerlo. Pero ante algo difícil lo primero que intentamos hacer es, bueno, a ver si puedo no hacerlo, a ver si puedo acomodarme a no hacerlo. Porque también es importante como padres que tomemos conciencia de que si ellos aprenden, que si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Lo más cómodo para ellos es dejar de hacerlo. Es que no lo hacen y no han aprendido a hacerlo ya, pues porque a los 10 minutos tu propio nervio, porque estén las cosas en medio, hace que las cosas dejen de estar en medio. Entonces, mágicamente la ropa llega al cesto de la ropa sucia. Pues hombre, pues a lo mejor no, y a lo mejor esa camiseta que le gusta no la va a tener en 2 meses porque nunca llegó al cesto de la ropa sucia y ya sabe dónde llegó.
por ejemplo. Que son Sí, cosas- es complicado cuando tienes hijos porque realmente tienes que bajar mucho la guardia, realmente, y ves las cosas tiradas por el suelo y quieres agacharte y cogerlas, realmente es así, lo sabemos, pero sí que necesitamos pensar. Y luego es que los niños realmente no entienden ciertas finalidades de, pues esta misma, de por qué tengo que recoger la ropa o por qué tengo que recoger la mesa si no me apetece ahora mismo, ¿no? Simplemente porque no tienen eso, la visión de por qué tengo que hacer una cosa. Y muchas veces tampoco hay que dar muchas explicaciones. Esto hay que hacerlo y ya está. Sí, puedes dar una explicación una vez. Pues necesitamos vajilla limpia, pero ya está. Muchas veces hay que hacerlo. Y que muchas veces la explicación puede ser es que yo no recojo mi cuarto porque no me molestan las cosas en medio. Y dices, pero a mí, que también vivo aquí, sí que me molesta que tu cuarto esté desordenado. Y lo vas a recoger porque a mí me molesta que esté desordenado y tú no quieres que a mí me moleste, ¿no? Porque yo también tengo derecho a estar cómodo en mi casa y que mi casa esté ordenada porque yo quiero, como vivimos los dos, pues cada uno tenemos que hacer nuestra parte para que tú estés cómodo y yo esté cómodo. Y yo, con tu cuarto desordenado no estoy cómodo, así que por favor recoge tu cuarto. Sí, porque aquí interviene también ese vínculo, ¿no?, que tenemos con ellos, ¿no? Y las relaciones afectivas. Y realmente no es que nos tenemos que basar siempre en eso para chantajear, pero sí que apelar a eso, porque desde ahí también vamos a extraer un poco esa educación en la empatía. Es que vivimos todos. Y que también hay que hacerles conscientes de que no solo te tengo que cuidar yo a ti, que, o sea, que el vínculo, forjar vínculos y cuidar vínculos y tener responsabilidad afectiva es algo que se aprende. Entonces, si les enseñamos desde pequeños que esto que hacen no lo están haciendo por ellos, sino lo están haciendo porque también es su responsabilidad que su vínculo conmigo esté bien y que yo esté bien y que yo me sienta cuidado por él, también es importante y también es algo que ellos tienen que aprender a que es importante, porque de forma natural no sale pensar, vale, el adulto es el que cuida al niño. Jolín, pero el niño también tiene que aprender que el adulto puede sentirse cuidado por el niño y que hay cosas que él puede hacer que hacen que mi vida sea más fácil, mi vida sea mejor y yo sea más feliz. Que no siempre es mi responsabilidad hacerle feliz a él, sino que al revés. Hay veces que él puede hacerme feliz a mí y al final es muy satisfactorio para ellos saber que hay cosas que hacen me hacen feliz. Y contribuyen a que mi vida sea mejor. Mejorarán en autoestima, aprenderán a cuidar ya no solo a nosotros, sino a todo su entorno y forjarán unas relaciones de mejor calidad de forma más eficiente en el futuro. Exactamente, porque es que además esto hace muchísima relación con uno de nosotros, esas necesidades básicas de lo que te decía. Otra necesidad es la de pertenecer, la de sentir que pertenezco a una comunidad, a un grupo, ¿no? Tener relaciones, al final somos seres sociales, ¿no? Y es verdad que si tu hijo, si me estás viendo y tu hijo dices, pero si es que mi hijo nunca piensa en otros y tiene 3 años, pues es que no es normal que lo esté, ¿no? Hasta los 6, 7 años realmente los niños viven de una manera muy egocéntrica, o sea, piensan mucho en ellos, pero no porque te quieren fastidiar, sino realmente porque de momento no han creado una visión, digamos, hacia el mundo y hacia los demás. Antes de los 6-7 años, si la empatía aparece, está genial, pero no es natural que aparezca. Eso no significa que no hay que trabajar para que entiendan un poco ese concepto, ¿no? De te cuido a ti porque eso también a mí me dará felicidad. Hay un libro muy bueno que se llama Tienes el cubo vacío o algo por el estilo. Es como un cubo, ¿no?, que es tu cubo, el cubo del amor, el cuidado, y que si no lo cuidas, él se vacía, pero vaciar tu cubo o vaciar el cubo de otros también significa vaciar el tuyo, ¿no? Es un concepto un poco de autocuidado, de si yo estoy bien, puedo estar también bien con otros. Si yo hago daño a otros, les hago daño a ellos, pero también a mí, me estoy vaciando mi propio cubo, ¿no? Es un cuento muy bonito. Igual lo dejaré luego escrito en las notas porque es un cuento realmente que a los niños les gusta y es muy visual, ¿no?, el del cubo. Bueno, con un sentido más práctico, además, hacer todo este tipo de cosas afianza contenidos y afianza determinadas destrezas que los menores aprenden a estas edades. Afianza, recoger los platos y ordenarlos por tamaños nos está ayudando a afianzar cosas como pues, el concepto de tamaño, el concepto de cantidad, el concepto de peso. A lo mejor no puedo con 5 platos porque pesan mucho. Y a lo mejor tengo que romper 5 platos al principio para aprender que pesan más de lo que yo puedo conseguir. No queremos que los niños rompan platos, pero van a romper platos. Es una cosa con la que tenemos que hacer las paces. O no me gusta recoger la ropa, pero a lo mejor las pinzas son de colores y necesito 2 pinzas para una ropa grande, 3 pinzas para una ropa muy grande y una pinza para una ropa pequeña. Y estamos aprendiendo un montón de conceptos que pueden aprenderlo con una ficha, pero luego pueden generalizarlo a su vida normal con
es que manipulándose y desarrollándose en el mundo de forma natural. Sí, sí, una de las mejores tareas para niños pequeños es emparejar calcetines, los calcetines de toda la familia, emparejarlas. Y luego meter la ropa que hemos doblado, bueno, si pueden doblar, genial, pero meter esa ropa que hemos doblado en sus armarios y en la de todos los... Porque claro, en los armarios tienes camisetas, pantalones, pues sin ropa interior, ¿no? Eso estructura muchísimo la mente. Es que estructurar el espacio en el que vives realmente está demostrado científicamente de que estructura también la mente, ¿no? Hay otros que dicen que no, el espacio, tu espacio exterior es un reflejo del espacio interior, ¿no? Porque al final, si fuera, se ordena todo dentro también y estamos un poco en armonía. Entonces, ¿qué otras cosas decíamos que eran importantes? La psicomotricidad también. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado en el primer capítulo, de ese movimiento del cuerpo que al final ayuda, ¿no?, a la estructuración de la cabeza. Y en casa sí que lo podemos hacer. Puede que no puedan saltar en la cama, pero igual en toda la casa tienes algún sitio donde puedan saltar. Yo recomiendo siempre en casa tener como cinco espacios para niños muy pequeños, porque yo los tengo, entonces esto es muy práctico para mí. Tener una zona de movimiento. Eso es increíble. Tener una zona de movimiento en casa, creedme, si no lo tenéis, os va a cambiar la vida. ¿Qué significa una zona de movimiento? Bueno, desde esos que se colgan en el techo, los balanceadores estos que se pueden colgar en el techo en casa si es que tienes una habitación grande, un tobogán en la terraza, unos cojines en medio del salón para que salten, un sofá también, por ejemplo, nuestra cama es de libre salto. Bueno, en nuestra cama se puede. con eso. Entonces, bueno, cada familia tiene sus normas, pero tener una zona de movimiento en casa va a facilitar la vida de una manera increíble con niños pequeños, con más mayores también, pero bueno, estamos en infantil y primaria. Luego, lo segundo, siempre digo que tener una zona de lectura para poder tranquilizar el cuerpo, no solo que ellos lean, ¿no?, sino que también que nosotros les leamos, pero que sea una zona donde ya le estemos un poco relacionando con eso. Estamos bajando revoluciones y ahora nos tranquilizamos. Tener una zona artística increíble, o sea, tener una zona donde ellos pueden hacer lo que quieran. Que eso puede estar en el baño, o sea, fíjate, yo cuando mis hijos cuando eran pequeños, nuestra zona artística estaba en el baño, porque los niños hacen un desastre cuando los dejas unas pinturas o lo que sea, pues eso, por ejemplo, en el baño y que se metan en la bañera y que pinten y ya está. O en la cocina, ¿no? Luego tener otra zona de focus, la llamo yo, ¿no?, de concentración, donde hacemos algún que otro trabajo. Eso no significa que hacemos cosas, pero bueno, pintar algo. Es un espacio un poco más estructurado, que puede ser tu mesa de la cocina, ¿no? Pero simplemente un espacio que los niños sepan que allí, cuando nos sentamos, pues bueno, hay que estar un poco más formales y que puede ser 5 minutos, pero bueno, está bien tener este tipo de espacios, más formal. Y luego el espacio de juego, que lo llamo juego libre, pues una habitación de juguetes, un rinconcito donde tienes unas cajas, ¿no?, de juguetes, construcciones, pues cosas. El espacio de juego separado de lo demás. Pero eso no significa una habitación entera, sino un espacio, porque todo esto va a favorecer muchísimo la psicomotricidad y el aprendizaje. O sea, estás integrando, ¿no?, a través de arte, a través de movimiento, a través de concentración, de juego, estás integrando un poco todas las áreas que un niño necesita de infantil y primaria sin la necesidad de hacer tareas escolares, realmente. Y el espacio además es que el espacio crea la realidad de cómo vas a utilizar ese espacio. Es un concepto que vamos a guardar y vamos a mantener en todas las técnicas de estudio hasta el final, porque tener nuestro propio espacio para determinadas cosas es algo muy importante. Si te parece, pasamos, porque las tareas escolares en las que podemos ayudarlos dan un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto pasamos de la etapa infantil a la etapa primaria. Ya no solo el nivel de exigencia, que sí que es verdad que es paulatina, que no es un salto muy gordo, pero sí que es verdad que nada más cambiar de etapa, la relación con la escuela y con lo que me pide la escuela que yo haga es muy diferente que con respecto a infantil. Incluso el tipo de abstracción que yo necesito para acometer esas tareas y el tipo de relación con las tareas hasta a nivel físico varía muchísimo. Paso de hacer cosas que enseguida encuentro la manera de relacionarlas con lo que hago en mi día a día, a hacer cosas que muchas veces solo tienen lógica en un papel. Muy pocas personas me han preguntado por la calle cuál es el complemento directo de esta oración, porque la gente es muy rara y no me lo pregunta. Yo estoy siempre dispuesto a responder esta pregunta. O que el atributo, ¿qué sentido tiene el atributo? O si este verbo es o no es copulativo, pues en la calle no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que nos ayuda a estructurar determinadas áreas de nuestro cerebro cuando el cerebro está madurando. Tiene la capacidad de entender de las partes que forman mi lenguaje
tiene mucho sentido a la hora de yo configurar mi propio lenguaje a la hora de expresarme, incluso a la hora de utilizar ese lenguaje para reflexionar acerca de cosas, para entender un texto que me es difícil. Yo no había utilizado sintaxis nunca hasta que empecé a leer legislación. Dije, aquí tenía sentido ver dónde. Pues al final, si yo soy capaz de entender qué relaciones tienen las palabras con otras palabras dentro de una oración, yo seré más competente en entender determinados niveles de frase y mi cerebro funcionará de otra manera. Si yo soy capaz de segmentar una frase en unidades formales, que si no soy capaz. Entonces, llegaré a determinados sitios, porque al final una cosa que a lo que no solemos prestar atención y que no solemos ser conscientes es que lo que aprendemos en el colegio no tiene tanto sentido como me interesa mucho que me sepa todos los ríos de España, como me interesa ser capaz, que mi cerebro sea capaz de elaborar ciertas estrategias para memorizar, para cuando yo necesite en mi vida normal acceder a la memorización de algo, porque me hace falta aprenderme algo, yo tenga estrategias de memorización. No es tan importante qué contenidos me aprendo o no me aprendo, que luego suelen ser el foco de debate de qué contenidos hay en la escuela, que en realidad no es tan importante como para qué utilizo esos contenidos y qué es lo que me están haciendo esos contenidos movilizar y qué áreas del desarrollo me están ayudando a empujar o me están ayudando a configurar. Sí, efectivamente, es que no es tanto el qué, sino el cómo ayudamos ¿Para qué? Ese tipo de cosas. Entonces, el que todos los días los alumnos, los niños, los menores que conviven con nosotros tengan un espacio y tengan un momento en el que su responsabilidad es acometer ciertas tareas que no les van a ser agradables, que van a intentar evitarlas a toda costa y que incluso a medida que vayan siendo más difíciles, más vamos a querer que las hagan. O a medida que a ellos les cueste más, por ejemplo, matemáticas, más horas de matemáticas les vamos a meter a hacer porque más les va a costar. Esa relación tan antinatural y tan a priori, tan artificial y tan negativa y que se opone tanto a su propia naturaleza y a las cosas que ellos quieren hacer, tiene un sentido. Que a lo mejor no es tan lógico transmitirles, no, miren, hija mía, tiene mucho sentido que tú ahora hagas restas conllevadas porque esto está performando tus estructuras cognitivas para que puedas aprender. No tiene tanto sentido eso, sino cómo podemos aprovechar para decir, no, tienes una responsabilidad, igual que todos tenemos una responsabilidad, ¿qué tienes que hacer? Y es lo que ellos tienen que aprender a hacer, a aprender el concepto de responsabilidad y aprender el concepto de, vale, esto lo tengo que hacer porque es mi labor en este mundo, mi trabajo ahora mismo es hacer estos deberes, aprobar estos exámenes y ir avanzando en estas competencias que desde el cole me piden. Es necesario, sobre todo en primeras instancias, que ellos encuentren qué espacio y qué tiempo dedican a esto. Y sobre todo al principio lo que necesitamos es que aprendan a tener un espacio y un tiempo para hacer esto. Sí, y yo creo que cuanto antes, ¿no? Lo de los espacios, mucho mejor. Si empezamos cuando son más pequeños con espacios que habíamos hablado antes, pues realmente es que no tiene que ser una habitación entera, ¿no? La de estudiar, sino simplemente tener un pequeño espacio donde sé que allí, pues lo que hago, y el cerebro al final se acostumbra, ¿no? Lo ponemos en una situación y realmente se acostumbra. Aquí tengo que estar enfocado, aunque sean 10 minutos, pero bueno, estoy aquí. Y empezar paulatinamente, ¿no? En primero de primaria, en segundo, en tercero, ¿no? Cada vez el tiempo será mayor, el que puedan y sean capaces de dedicar a el estudio. Entonces, ¿en qué momentos podríamos estar o no estar encima? Porque al final lo que tenemos que hacer es poco a poco dejar espacio a que los niños realmente sean responsables de esas tareas, que al principio, aunque los padres estamos muy encima, ¿no? Venga, has llegado del cole, vamos a ver qué tareas tienes, pues poco a poco ellos tienen que ser capaces de solos decidir. Y como cada cabeza funciona de una manera diferente y cada cabeza se adapta a las exigencias de su entorno, a su ritmo y dependiendo de las vivencias que haya tenido y de su propia configuración, no hay una respuesta de cómo lo hago. Sí, es más que tomemos mucha conciencia como adultos que es un proceso y es un aprendizaje tan importante como aprender lengua, tan importante como aprender mates, tan importante como aprender naturales. Es aprender a gestionar mis propios tiempos, gestionar mis propias energías, gestionar mis propias responsabilidades. Al principio está claro que la iniciativa tiene que venir del adulto. El adulto tiene que decir, pues meriendas, terminas de merendar y te sientas a estudiar. O nos sentamos a estudiar, pues una muy buena oportunidad para generar vínculo. Ese nos sentamos a estudiar que al principio es tan idóneo, tan tiempo de calidad que comparto con mi hijo, tenemos que ser capaces de irlo reduciendo y dejarle a la persona que está estudiando su propia responsabilidad. No convertir en mi responsabilidad como padre el que tú termines los deberes
sino que mi responsabilidad como padre termina en yo te permito que accedas a las condiciones materiales para poder hacer estas tareas. Yo voy a estar como referente y como apoyo siempre que lo necesites, pero yo no voy a ser quien va a monitorizar de aquí hasta que termines tu carrera, quien va a monitorizar las tareas que tú tienes que hacer. Entonces, tenemos que aprender, como padres, estamos hablando de las tareas que tienen que aprender los niños como niños, para esto, pero ¿qué tareas tenemos que aprender como padres? Y soltar es una gran tarea que tenemos que aprender como padres, que sé que cuesta, ¿eh? No estamos diciendo aquí que nada de lo que estamos diciendo sea fácil. No nos habréis oído decir esto. Es complicado. Es complicado. Pero permitir que tengan su tiempo para hacerlo. Incluso permitir que un día no lo completen y se coman las consecuencias de no haberlo completado. Permitir que lleven las tareas mal. Que a veces esto nos da un miedo. Y nos da una... Es que no pudimos acostarnos porque estaba mal y tuvimos que volverlas a hacer hasta hacerlas bien. ¿Cómo que no pudimos acostarnos? Es decir, lo primero es lo primero. Si las hemos hecho mal, pues ya está. Si no las hemos terminado, pues ya habrá consecuencias. Pero tampoco podemos tomar que como adultos no es nuestra responsabilidad que hagan los deberes. Exactamente. Como nuestra responsabilidad es al principio hacerles conscientes que lo tienen que hacer, claro, cuando son más pequeños y no tienen esa noción de responsabilidad, sí, que forma parte de nuestra responsabilidad decir, no, mira, te faltan 5, no puedes levantarte porque te faltan 5. Esto que tiene, todo el mundo vemos que tiene mucho sentido con 6 años, con 12 quizás no tiene tanto sentido. Mi responsabilidad con 12 es pues saber que me tiene que contar qué tiene que hacer esta tarde, saber cómo ayudarle a lo mejor a organizarse los tiempos y las energías, pero permitir que lo haga. Que él va a estar más seguro si tú luego vas y se lo corriges, porque su seguridad con respecto a las tareas y le va a ayudar a avanzar, ver que el primer ejercicio lo ha hecho bien, pero que la motivación parta del menor, sobre todo cuando es más al principio, cuando son más pequeños, la motivación va a salir de nosotros, porque ellos van a poner números debajo de esa línea y ya está, y todo bonito. A medida que van avanzando, es más hacerles conscientes de que ellos son capaces de hacerlo, que nosotros le demos ese feedback de eres capaz de hacerlo, porque la tabla del 8 es algo que ya te sabes y es algo que tienes dominadísimo. No me vengas a preguntar cada vez que me haces una multiplicación por 8, porque ya está, si la anterior estaba bien, esta no tiene por qué estar mal, y si está mal no pasa nada, que eso cuesta mucho. Sí. Pero el tema es que esa responsabilidad la vayan construyendo ellos y esa autonomía la vayan ganando, porque luego en el próximo episodio veremos lo importante que es esa autonomía y cómo haber gestionado en primaria esa construcción de la autonomía y de la responsabilidad nos va a ayudar mucho en aprendizajes futuros. Efectivamente. Así que la próxima vez hablaremos sobre niños más mayores o preadolescentes, adolescentes y adultos. Así que hasta la próxima. Si te atreves a criar, nunca dejes de crecer. Muchísimas gracias.